¿Sí me están escuchando? Sí, profe, como se veía entrecortado, pero ahora sí. Ah, bueno. Listo. ¿Michael está por ahí? No. Bueno. César Morera. Presente. Gracias. Jamie Alejandra Parra. Presente. Listo, gracias. Paula Andrea Moreno. Hola, profe. Gracias. Nicolás Mauricio Granados. Nicolás. ¿Alguien sabe Nicolás? Sí, profe, Nicolás está enfermo, entonces ha estado bastante complicado porque ha estado enfermo. Ah, le dicen por favor que me envíe una excusa médica, porfa. Alba Cristina Cordero. Presente. Gracias. Martín Jaramillo. Presente. Gracias. Daniela Bolívar. Profe Daniela me dice que viene viajando, que apenas se conecte, habla. Listo. Me avisan. Ángela María Silva. Presente. Listo. Gracias. María Paula Azabachi. Presente. Gracias. Natalia Melo. Sí, señora, presente. Gracias. Hans Rueda. No llamemos más. Dejémosla de remojo. Hans. Edwin. Edwin José Romero. A ver quién está. Ah, vea, Hans. Hola, Hans. Te estaba Hola, llamando a profe, buenas lista. tardes. Buenas tardes. Edwin José, ¿alguien sabe de Edwin José? Profe acaba de escribir en el grupo que tenemos que va viajando de Bolivia. Ah, bueno. ¿Y pero se alcanzará a conectar? Sí, dijo que sobre las 6:30 ya tiene conexión. Dale, listo, me cuentan. Ramiro Echeverry. ¿Alguien sabe Ramiro? Bueno. Freddy Vladimir Jones. Daniela, buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, profe, gracias. Bueno, íbamos en Freddy. Freddy Jones, ¿no? No está por ahí. Lady Camila Lazo. Presente, profe. Gracias. María Fernanda García. Presente, profe. Gracias. Oscar Tamayo Farfán. Presente, profe. Gracias. Y Jenny Paula Roballo. Presente, profe. Listo. Bueno, me dicen por favor cuando lleguen los demás, a medida que vayan llegando, sobre todo porque es importante que estén para la exposición. Bueno, chicos, entonces, esta clase, como les dije por correo electrónico, va a constar de dos partes, ¿sí? En la primera parte vamos a hacer la revisión del material de clase 4 y 5, que quedaron pendientes. Como habíamos quedado, el material 4 de clase, ustedes lo debían revisar para poder hacer bien el taller 2. Entonces habíamos dicho para ser más eficientes, entonces lo que íbamos a hacer era que ustedes revisaban ese material y si tenían alguna duda específica la aclarábamos y podríamos continuar
con el material 5. Entonces, y bueno, y después vemos el material 5 y la segunda parte, hacemos un recesito pequeño y en la segunda parte de la clase lo que vamos a hacer es las exposiciones. Entonces vamos, la idea, pues o lo que yo tenía planeado, espero que lo hayan hecho así, es que expongan los dos talleres en una misma presentación. Listo. Entonces por eso fui, pues digamos, muy específica en lo que quiero que o quería que me presentaran, que es la primera parte, una pequeña introducción de la cuenca, sobre todo de pues generalidades y del componente de ustedes, de cada uno. En la segunda parte, el análisis del taller 2 y en la tercera parte, el análisis del taller 3 y unas conclusiones de ambas. Listo. Entonces, vamos a empezar. Primero, ¿alguna duda con respecto a esas instrucciones que les di en el correo? ¿O todo fue así como lo hicieron? Profe, Sí. Paula, Hola. si bien pues las instrucciones fueron dadas, ¿cierto? Esperamos pues que se adecúen, digamos, a lo que usted pues nos estaba requiriendo, porque pues no es lo mismo, profe, cuando digamos uno está así, digamos, entre comillas, face to face, o está dialogando y está hablando y va desarrollando, digamos, las clases y van surgiendo cositas, que ya cuando uno se enfrenta como solito y trata de desarrollar, digamos, las indicaciones que usted nos dio, ¿cierto? Esperamos que sí, pues, las hayamos pues llenado a satisfacción de acuerdo a las orientaciones, pero digamos en el contexto, y lo digo personalmente, no es lo mismo, digamos, uno enfrentarse a una indicación de correo electrónico que cuando uno está desarrollando estas clases. Entonces, digamos que sé que le pusimos desde los grupos el mejor empeño, pero digamos que esto fue una situación que, como han venido sucediendo muchas, se sale de las manos total, ¿cierto? Entonces, esperamos pues haber cumplido, digamos, con los requerimientos y si no, pues aclarar las dudas, porque también de allí se aprende el error nos permite siempre como acordarnos de que no ve y tener como un alto en el camino y poder obtener pues el aprendizaje que se requiere propio. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Y yo también les doy las gracias por la paciencia que me tuvieron en estos momentos. Pues digamos que lo hice de la manera más explícita posible. Los indicaciones, aunque las indicaciones que yo me refiero más es a que hayan unido los dos talleres, ¿no? Porque recuerden que yo siempre fui muy reiterativa en decirles que este es el espacio de resolver también dudas. Entonces va a salir una nota de esta exposición, pero tranquilos que cualquier aclaración o corrección que surja dentro de la exposición, ustedes tienen la oportunidad de resolverla y de, digamos, corregirla para el trabajo escrito, que es otra nota. Entonces, por eso, digamos que se sigue esa mecánica, por lo mismo que tú dices, porque no es lo mismo estar explicando el desarrollo del taller de a pocos que así todo pues de pronto en sopetón. Aunque digamos que se mantiene mucho la mecánica que se tenía planteada originalmente de la clase, porque todas las clases son así, son el taller lo exponen y les doy 2 días para que corrijan lo que se pula en la exposición. Entonces simplemente aquí la única instrucción que yo quería que quedara bien clara es que se unieron los dos talleres y quedó un trabajo único. ¿Sí? Eso es, digamos, lo que yo quería y la pregunta original. ¿Sí quedó eso aclarado? ¿Sí lo hicieron así? Profe, de la parte del equipo de nosotros, sí. Listo. ¿Los demás alguna duda en este momento que alguien me diga no, no lo hice así?
¿no? Profe, nosotros hicimos obviamente un análisis en otro documento y pusimos lo del taller 2 más bien como un anexo, o sea, la tablita como un anexo, pero en realidad lo que hicimos en el taller 3 fue coger el componente de seguimiento y hacerle como un análisis, ver qué estaba bien, qué estaba mal, de pronto qué recomendaciones, pero los indicadores del taller 2 los dejamos como un anexo, entonces no sé si ahí está bien o si tenemos que incorporarlos en el análisis. No importa si quedaron en el anexo o adentro, pero sí que queden dentro del análisis, o sea, que hayan interpretado lo que encontraron, ¿cierto? Por eso yo les decía en el correo que constaba la exposición de la introducción de la cuenca, el análisis del taller 2, la parte del análisis del taller 2, después la parte del análisis del taller 3 y las conclusiones. Porque no era solamente la tabla, sino analizar la tabla, ¿cierto? O sea, el taller 2 constaba de la tabla y de un análisis de la tabla, que puede ser verbal, pues ahorita lo esperaría yo que fuera mínimo verbal y me lo entregan escrito en la próxima clase. No hay ningún problema. Pero en la próxima clase no. Dentro de 2 días, que es cuando van a entregar el escrito. Ah, listo, profe. Sí, eso lo tenemos, entonces solo sería incorporarlo en el documento como tal. Y tengo otra pregunta. ¿Ahorita hay necesidad de proyectar una presentación o podemos proyectar el documento escrito que tenemos? Como ustedes quieran, como ustedes les parezca más agradable y como lo tengan ya preparado, porque pues ya no sé cómo lo van a hacer en presentación con este corto tiempo. Pero yo esperaba presentación, pero si por ejemplo el documento está presentable, pues lo pueden presentar como en el documento. Sí, porque recuerden que una de las notas de esta jornada es la parte de presentación, la parte estética, la parte formal, la parte de forma. Listo, entonces ustedes verán. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar por la primera parte, que es la parte de resolver dudas de la presentación del curso, la 4, que es la de indicadores. ¿Alguna duda de cómo se formula el indicador? De cuáles son los tipos de indicadores, cómo debe quedar el indicador así con el apellidito del lugar o de forma o de circunstancia. ¿Alguna duda de eso? Profe, sí. Dime. Puntualmente, bueno, digamos, en la vida cotidiana uno se encuentra, digamos, con varios indicadores, ¿cierto? Pero digamos, revisando y haciendo pues como el análisis y el trabajo minucioso, digamos, del desarrollo de este PONCA, a mí me surge una duda y también se las planteaba cuando nos reunimos en el equipo a trabajar, ¿cierto? El indicador, si bien debe ser medible, debe estar directamente relacionado con una actividad que se va a desarrollar. Es decir, como dice usted, debe tener el apellido. Uh-huh. Pero digamos, cuando hablábamos, digamos, de los indicadores de tipo de efecto y de tipo de impacto, a mí todavía me sigue generando un poquito de duda. Porque nosotros pues entendimos ya cuando nos enfrentamos a la tabla y hacer el análisis cuándo era de efecto y cuándo era de impacto. Uh-huh. Pero a mí me gustaría escuchar, digamos, la diferencia, a ver si la cogimos como era para que nos quede, digamos, como claro. Nosotros entendimos, a ver, yo que entendí particularmente, cuando hablamos de efecto, es, digamos, se realizó una actividad y eso lleva a que
se mejoró o se solucionó algún problema, y eso me debe mostrar un indicador que me permita verificar que se realizó o que se tuvo ese efecto de lo que se pretendía lograr, ¿cierto? Y de impacto, digamos, de impacto físico ambiental es, digamos, ya cuando se enfrenta directamente a algunos de los recursos a los cuales le estamos haciendo seguimiento, sea el recurso hídrico, el recurso flora, al fauna. No sé si me voy a entender. Bueno, les voy a proyectar esta diapositiva que la estaba buscando mientras que hablabas. Bueno, pero entonces voy a empezar primero por los indicadores de gestión, los de producto y los de efecto. Los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión son los indicadores que miden el qué hacer, lo que tú decías de las actividades, ¿sí? Las actividades programadas. ¿Usted cómo hace, cómo ejecuta un proyecto? Un proyecto lo ejecuta a través de actividades, ¿cierto? Como talleres, como monitoreos, como número de obras civiles, sobre kilómetros construidos, compromisos adquiridos, alianzas planteadas o hechas o realizadas o firmadas, metros cúbicos de tierra movida, número de árboles talados, ¿sí? Esas actividades se pueden medir muy fácil, ¿cierto? Entonces, esas actividades cuando se miden y tú planteas un indicador, ese indicador que se plantea es un indicador de gestión, que lo que hace es medir que se ejecutaron o no las actividades, ¿sí? Pero mira que el hecho de que estemos midiendo si se hicieron o no las actividades, no estamos dando cuenta de la efectividad de las mismas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esos indicadores de gestión solamente sirven para saber si la plata se está gastando como es, si las actividades que tú programaste, si las estás llevando a cabo, pero no te sirve para saber si estás cumpliendo con el objetivo. Existen otros que son de producto. Esos de producto son los que, como su nombre lo dice, es el producto, es el resultado de lo que se hizo. ¿Sí? También eso está relacionado con las actividades. Pero esos de producto son de número final realizado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí aparecen las de número de árboles talados, número de informes entregados, las planillas de asistencia, ¿sí? Entonces, vamos viendo. Estos de gestión son cosas que se hacen, se gestionan, actividades que se gestionan con, digamos, recurso humano o financiero. Mientras que las de producto son los productos, los resultados que se lograron o que se están logrando, porque pueden ser parciales, ¿sí? Un proyecto dura 10 años, pero hay indicadores de producto cada semestre. Por ejemplo, si se está haciendo una carretera larguísima, pues se talan tantos árboles por mes, ¿sí? O plantados, ¿sí? Entonces, los de producto y los de gestión no tienen, digamos, tantas dudas. Esos son, digamos, fáciles de entender. Son cosas medibles y cuantificables, ¿sí? Los de efecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a los de gestión y de producto, primero que todo?
¿Alguno tiene alguna duda con respecto a los de producto o los de gestión? No, profe, pero No, profe. vamos a grabar la clase. ¿Cómo? Vamos a grabar la clase, profe, es que creo que no estamos grabando aún. Sí, yo la estoy grabando con mi otro programa que tengo. Ah, ok, profe, gracias. A ti. Bueno. Los de impacto o efecto son los que miden realmente si la gestión o si el proyecto que se está implementando, si logra el efecto esperado. O sea, si estamos logrando el objetivo. ¿Sí? Es decir, en el caso, por ejemplo, de proyectos para mitigar impactos, debemos medir el impacto, que el impacto realmente esté siendo contenido o disminuido, pues dependiendo del tipo de actividad que se esté implementando. Hay actividades que definitivamente no logran contener el impacto, pero sí al menos mitigarlo un poco. O hay actividades que evitan el impacto y entonces lo que estamos midiendo es que no está variando nada con respecto a la línea base, cierto componente ambiental. En ese sentido es que se crean los indicadores de impacto o de efecto. La diferencia es lo que tú ves aquí, que el de impacto es a nivel del objetivo general y el de efecto es a nivel del objetivo, los objetivos específicos. O sea que realmente no hay mucha diferencia. En la vida real, sí. Profe, una pregunta. Sí. Bueno, nosotros por lo menos en el tema de cuando estábamos desarrollando el cuadro, sobre todo en ese tema del indicador, si era de impacto o de efecto, tuvimos dificultad. Sobre todo, bueno, tiene que ver con los indicadores del recurso hídrico. Porque prácticamente pues estábamos que si era de efecto, que si era de impacto, porque prácticamente un impacto genera un efecto, pero mirándolo de un punto de vista, pero acá con lo que usted me dice de que el nivel del impacto, el nivel es del objetivo general y el de efecto son del nivel de objetivos específicos. Yo ahí todavía tengo mi duda porque por lo menos en el tema del ICA, que es el índice de calidad de agua, hay, en el tema de la cuenca de Aburrá hay una contaminación enorme. Entonces nosotros lo llevamos a manifestar como defecto. Teníamos la duda, el principio lo colocamos como de impacto, pero así como decía la compañera Paula, tenía uno como que la duda de sí o si no, porque son muy parecidos el tema del concepto. Exacto. Lo que les quería decir es que pues en la vida real, realmente, si ustedes no conocen el objetivo general y los objetivos específicos, pues si lo llaman de impacto o de efecto es lo mismo, realmente. O sea, es una forma de dar a entender la categoría de impacto o de efecto, pero ambos son lo mismo y dan a entender que se está cumpliendo con la mitigación del impacto, ¿sí? Del impacto ambiental o con contener o con la mejora, en el caso del PONCA, con la mejora o la organización adecuada del ambiente, ¿sí? Entonces, realmente, si ustedes dijeron que el ICA es de impacto o de efecto, es lo mismo para estos efectos. Si se fueron más allá y miraron el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto para determinar si eran de impacto o de efecto, está muy bien. Pero en el diagnóstico o línea base, ahí sí no hay objetivos ni general ni específico, entonces es lo mismo, podía ser de impacto o de efecto. Entonces lo hicieron bien. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias. Entonces, realmente no hay mucha diferencia. Lo que se llama impacto es porque digamos que llegan a alcanzar el objetivo general, que es como a lograr que se contenga la contaminación, ¿sí? Mientras que los de efecto pueden ser, por ejemplo, tramos del río recuperados, por ejemplo, ¿sí? Pero realmente
para que no se compliquen, es lo mismo, ¿sí? Inclusive hay otros nombres de categoría. Por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental, los indicadores no se llaman de gestión de producto o de impacto o efecto, sino que se llaman de eficacia o efectividad. Imagínense, pero realmente indican lo mismo. Los de eficacia son los de producto o de gestión, ahí sí no hay distinción. Para el ANLA, los de eficacia son de gestión o de producto. Y los de efectividad son los de impacto o efecto. ¿Sí? Eficacia y efectividad. Eficacia, ustedes vean, el mismo nombre lo dice. Eficacia son la eficacia en la gestión o en la entrega de productos, en el número de productos obtenidos. Mientras que los de efectividad es que la medida sí está siendo efectiva. ¿Sí? Entonces, vean que hay mismo nombre para llamar a lo mismo. Lo importante, diferentes nombres para llamar a lo mismo. Lo importante es que tengan presente que existen unos indicadores que son de qué hacer, del qué hicieron, del cómo lo están haciendo, y otros de que se logró el objetivo. ¿Sí? Chicos. Sí, profe, ya me quedó claro. Muchas Listo. gracias. Muchas gracias a ti por la pregunta. Y entonces estas son unos ejemplos de indicadores de POMCAS. Todos son de efecto, pues, o de impacto, ¿sí? Lo que llamamos efectividad. Entonces, si ven, bueno, hay unos de producto, por ejemplo, áreas protegidas. El área protegida es de producto, es número de áreas protegidas, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que la única forma de aclararlo es escuchándolos a ustedes. Cómo las categorizaron y ir, digamos, resolviendo dudas sobre la marcha. Pero de todas maneras, ¿alguna otra duda que tengan acerca de esta presentación? ¿Nada? Bueno, Profe, chicos. Sí, dime. Tengo otra, pero no sé si está en la otra presentación o en la que va a poner, que es la que nos habla de digamos, de la hoja de vida de los indicadores, ¿cierto? Uh-huh. Si bien, digamos, pues a uno pues le queda, digamos, en la presentación, claro cómo debe ser la hoja de vida, eso, ¿cierto? Digamos, para el taller digamos, del indicador de programación y seguimiento, o de seguimiento y evaluación. Dice nombre, línea base, meta, resultados, descripción de avance y fecha de corte, ¿cierto? Uh-huh. Digamos, en el POMCA que estábamos analizando, digamos, no había hoja de vida para el indicador de este componente programático, ¿cierto? Aparecían, digamos, o nos indicaban en el documento analizado, porque pues a uno le toca analizar todo el documento, así solamente le toque fauna para saber de dónde salen los proyectos, los programas, las actividades y cómo las van a medir y todo lo demás. Uh-huh. Y porque aparte no tuvimos acceso, profe, digamos, a como está indicado aquí en esta diapositiva, la hoja de vida del indicador. Porque en el POMCA nos decía, o digamos para el componente, no, yo revisé y la mayoría decían la misma frasecita,
La hoja metodológica de los indicadores se encuentra en el anexo número 30 del componente programático. Y no tenían el anexo. No tenían el anexo, pero entonces hicimos el poder investigativo y nos levantamos el anexo. Ah, bien. Listo. Y conseguimos el anexo y vamos y miramos, profe, ¿y sabe cuáles eran los indicadores? Los indicadores mínimos de seguimiento para las corporaciones autónomas regionales. Entonces, eso eran, y si bien, digamos, muchos de los indicadores que estaban puntualmente para el proyecto, programa, las actividades y los indicadores digamos, se podían unir en un solo indicador de gestión para las corporaciones autónomas regionales, no tuvimos el acceso, digamos, a estas fichas como aparecen aquí. Entonces, eso fue una debilidad que nos mostró, digamos, este PONCA. Y digamos, con respecto a otros PONCAs que uno ha tenido la oportunidad como de ojear, pero que ya los va a ojear de otra manera porque ya tiene otro conocimiento que nos tocó enfrentarnos, digamos, con el desarrollo de esta materia, y aprecio para darle gracias desde ese punto de vista. Sí lo tienen, y digamos, en la etapa del diagnóstico, ahí sí está desarrollada la batería o la hoja de vida del indicador y nos muestra cómo se mide, qué mide, cada cuánto se mide, por qué se mide, cuándo lo crearon, por qué lo crearon y el resultado, digamos, de ese indicador en la fase de diagnóstico. Pero esa fue una de las problemáticas que nos enfrentamos y sé que todo el grupo, porque nosotros pues tenemos un grupo de WhatsApp y entre todos nos vamos preguntando, vea, ¿ustedes encontraron de pronto ese anexo de qué hablan? Y si bien hicimos el poder investigativo para levantarnos, fueron encaminados digamos, a los indicadores mínimos de gestión para las corporaciones autónomas. Eso era, muchas gracias. Listo. Bueno, yo quería aclarar, digamos, un poquito estas dos tablas. Y si tienes razón, lo más seguro, una pregunta, ¿de qué año es ese PONCA que investigaron ustedes? 2018. Ah, eso sí me llama la atención. Pero su primera versión es del 2007. Eso, es que eso es lo que les iba a decir. Resulta que de hecho la palabra PONCA es, si ustedes ven, es plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficos. Entonces debería decir POMCH. Debe terminar en H, no en A. ¿Cierto? Termina en A porque la primera cuenca que se ordenó en Colombia fue la del río Aburrá. Entonces es plan de ordenamiento y manejo de cuenca del río Aburrá, por eso se llama POMCA. Y entonces los demás lo llamaron PONCA a todos los demás instrumentos. ¿Listo? Entonces, el del río Aburrá es el más viejo, por lo tanto, pues puede ser el más deficiente en sus primeras etapas. ¿Sí? Por eso yo les decía, les pregunté la fecha. Porque si ustedes ven, fue la primera versión es 2007 y recuerden que la guía metodológica de elaboración de PONCAS salió en el 2014. Entonces, si bien el original es 2007, si ya hay una versión 2018, deben tener ya la hoja de vida del indicador, así como la deben, digamos, manejar para la guía. Estas dos tablas, si ustedes ven aquí, la fuente es el Departamento Nacional de Planeación para gestionar, digamos, el territorio en general. No es específicamente para PONCAS, pero realmente se usa en la guía también. Esa es otra cosa que les quería decir. Lo tercero que les quería decir es que estas dos hojas de vida del indicador son diferentes. La primera es la del taller 2, digámoslo así, que es la de la identificación del indicador.
es decir, de la línea base o el diagnóstico. Y digamos que describe cómo se crea el indicador, ¿sí? Cómo se va a medir, pero nada más. Mientras que la segunda, que es la hoja de vida del indicador para programación y seguimiento, o lo que llamamos nosotros en PONCA, seguimiento y evaluación, esa tabla, digamos, hace referencia a ya los resultados que se están llevando a cabo con el indicador durante el seguimiento y evaluación, ¿sí? Es decir, durante la ejecución del PONCA. Por eso, si ustedes ven aquí, habla solamente nombre, línea base, ya hay una línea base. Si ven arriba no había línea base porque solamente era la creación del indicador, pero aquí sí ya hay una línea base donde describen qué se obtuvo en la línea base, cuál es la meta esperada y el resultado en cada una de las fechas de corte. Entonces, ¿con relación a qué? A la meta. Entonces, ¿estamos logrando la meta? ¿Sí o no? Entonces, descripción de avance, aumentamos un poco más, disminuimos un poco más en tanto por ciento, en menos de no sé qué, o estamos en un porcentaje de tanto de alcanzar la meta, o nos faltan 2 meses para alcanzar la meta, bueno, como sea que se maneje el indicador con su respectiva fecha de corte. Entonces, si ustedes se encontraron con que solamente estaba esta hoja de vida del indicador, es porque es la creación del indicador y puede que el PONCA apenas esté en ejecución, pues apenas esté en implementación, todavía no está en la fase de seguimiento y programación, seguimiento y evaluación, ¿sí? Y por lo tanto puede que esta hoja de vida todavía no la hayan elaborado. Casi nunca esta parte de la hoja de vida de seguimiento y evaluación aparece en el PONCA, porque es que el PONCA es la elaboración de, digamos, la etapa antes de la implementación, ¿cierto? O sea, toda la parte de formulación y la planeación de los programas, que es la implementación del PONCA, pero no la de seguimiento. La de seguimiento solamente se deja planteada. Entonces, si está, es vacía. Sí, no hay, de pronto ahora está la meta, pero ni resultados, ni descripción de avances, ni fecha de corte, porque son futuros. Si lo encontraron es porque están alimentando en la página web de la corporación o en donde sea que repose el PONCA, están alimentando los resultados de cada uno de los indicadores, que sería una corporación muy organizada. Pero por lo general, el indicador que existe o la hoja de vida del indicador que existe es este, que es el de la creación del indicador. Y esa hoja de vida realmente es la misma, si usaron el mismo indicador, la misma que aparece en la guía, porque en la guía aparecen las hojas de vida de los indicadores como anexo. Entonces no sé si las alcanzaron a ver. Hola, profe. Sí, efectivamente, profe, pues ya dando pues esta aclaración a lo que vimos, tiene toda la razón. Efectivamente, solamente digamos en el componente ahorita lo vamos a ver en el componente de flora, tuvieron en cuenta un indicador adicional a los mínimos que trae la guía, ¿cierto? Ahorita la vamos a mirar. Y efectivamente, con lo que usted nos está diciendo, claro, el PONCA está entre los periodos de 2019 hasta a largo plazo 2032. Entonces, por eso es que apenas, digamos, estamos desde el 2019, entró pandemia en el 2020. Entonces, por eso es que de pronto no aparece en esto, pero ya nos queda aclarado el por qué, porque apenas está en la parte de ejecución y con todo lo que pasó de la pandemia, entonces hay un retraso todavía ahí enmarcado, ¿cierto? Ah, listo, profe. Y de pronto no son públicos tampoco.
Sí, profe, eso es otra cosa porque pues imagínese encontrar el anexo este que le estoy hablando de la tabla del anexo 30 que nos enunciaba el documento del PONCA, nos tocó fue porque tenemos como unos contactos con la, digamos, con la corporación y pudimos acceder, digamos, a este documento y compartirlo con los compañeros, ¿cierto? Qué bueno. Pero no estaba asequible al público. Exacto. Pero yo el que les estaba pidiendo era este que sí debe estar en toda parte, que es el primero, el de la hoja de vida del indicador en la fase de diagnóstico. ¿Listo? Profe, entonces ahí fue donde, ahí sí, digamos, entonces... o mejor dicho, el que lograran levantar. Listo, no, porque tenemos las hojas de vida que están pues en el POCA, que ese, digamos, está claro y lo tenemos. Que es el de diagnóstico. Sí, pero cuando ya entramos al análisis del taller 3, pensábamos que era esa hoja de vida y por eso la aclaratoria, pero sí tenemos la de los indicadores de la corporación y revisamos, digamos, para cada componente cuál se adaptaba, digamos, a cada uno, ¿cierto? Ajá. Pero ese era, sinceramente, el análisis que yo quería que ustedes hicieran. Este no está y me hace falta por esto y esto y esto, porque así se enfocó. Realmente esa es la síntesis del seguimiento y evaluación. Cuando yo les pido la síntesis de seguimiento y evaluación, pues uno digamos en el ideal y lo que uno quisiera es encontrar ya resultados del PONCA, pero probablemente no haya, ¿sí? Probablemente los PONCAs están solamente hasta formulación y la parte del capítulo de seguimiento y evaluación solamente lo dejan planteado. Entonces, la síntesis es del planteamiento de ese seguimiento y evaluación. Si lograron encontrar resultados, sería maravilloso, pero yo sé que es complicado. Pero sí quería que ustedes fueran allá, se encontraran con eso y lo plasmaran en el documento. Ese era el ejercicio, esa era la intención. Muchas gracias. Listo, profe, no, gracias a usted porque mire pues cómo esta pregunta nos llevó, digamos, a este aprendizaje. Sí, ¿y alguna otra pregunta que quieran hacerme? Bueno, a mí me gusta mucho esta diapositiva, que es otra cosa que les quería aclarar, y es cómo se escribe, cómo se plantea el indicador, ¿sí? Si ustedes ven el 1, que es construir 35 kilómetros de red nacional, de red vial nacional, ese, inclusive, pues, para hacerlo más específico, en Santander, que es el 3, entonces esa sería la meta. Recuerden, una meta es medible, cuantificable, ¿sí? O sea que tiene que tener el número. Construir 35 kilómetros de red vial nacional en Santander. Esa es la meta. A partir de esa meta es que se crean los indicadores. En el caso de el indicador en este caso sería de producto, es ¿qué vamos a hacer? Pues construir tantos kilómetros de red vial nacional. Entonces el indicador es se pasa el verbo, ¿sí?, al final y se conjuga en participio. Entonces quedaría kilómetros de red vial nacional construidos en Santander. ¿Sí? ¿Cuántos? Los 35, no se pone el 35. ¿Por qué? Porque el 35 ya hace parte del resultado. Recuerden la hoja de vida del indicador en la etapa de seguimiento y evaluación. Entonces recuerden, en esa parte de la tabla, la meta es el 35, que va aquí. ¿Sí? El 35 va en la meta y el resultado a fecha de un mes es 3 kilómetros, por decir algo.
¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, profe. Listo. Esa es una parte súper importante para poder saber cómo se plantea o cómo se describe o cómo se redacta el indicador. ¿Alguna otra duda de este documento? Bueno, entonces, ya sí les voy a dar una pequeña charlita de la fase de seguimiento y evaluación en el POMCA. También vamos a volver a retomar ciertas cositas de los indicadores allí. Entonces, recuerden que en la elaboración del POMCA, ya ustedes lo han venido viendo, existen la fase de diagnóstico, la fase de formulación, la fase de seguimiento y evaluación. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quiere decir esta diapositiva. Y es, ustedes para poder hacer el diseño del seguimiento de evaluación en un POMCA, primero debemos partir de ¿qué? De la línea base. ¿Cuál es la línea base? El diagnóstico. Entonces, ahí se determina el nivel de referencia o el nivel de estado de cada uno de los componentes ambientales evaluados. De ahí, a partir de esa línea base que tenemos, queremos saber, nos proyectamos para dónde vamos en el POMCA, para dónde va nuestra cuenca, qué queremos lograr. Para saber qué queremos lograr, entonces está pues la fase, pues ya lo que ustedes de pronto saben de muchas otras materias, que es las visiones de cada uno de los actores, bueno, los escenarios, el escenario deseado, el esperado. Bueno, en todo caso, para poder llegar al deseado, al escenario deseado, entonces planteamos una serie de proyectos o programas. Esos proyectos o programas tienen metas e indicadores. Entonces de ahí sale, bueno, objetivos, metas e indicadores. Y de ahí sale entonces la batería de indicadores del POMCA. ¿Sí? Esos indicadores entonces son los que vamos a tener que, bueno, recuerden que esos indicadores vienen algunos, no todos, pero algunos vienen desde diagnóstico, porque son los mismos indicadores que queremos comparar con la línea base para saber si estamos cumpliendo o no la meta, ¿sí? Entonces, esa batería de indicadores, hay algunos que salen del diagnóstico y otros que salen propiamente de estos proyectos o programas. Deben inclusive retomar muchos de los de línea base. Me acuerdo en uno de los cursos que di de esta materia que el POMCA que seleccionaron, preciso, en la fase de seguimiento, no cogieron, en la fase de los programas, no cogieron ninguno de los indicadores de línea base. Entonces es un error garrafal porque no hay forma de tener entonces cómo comparar con lo que el estado de referencia del sistema o de la cuenca. Entonces, obviamente, los indicadores de línea base deben ser mantenidos en los programas, ¿sí? Para poder compararse. Y van a surgir otros como por ejemplo, no sé, número de pozos sépticos construidos. Ese no es de línea base porque pues no íbamos a construir pozos sépticos, aunque podría ser de línea base si hubiéramos levantado un número de pozos sépticos existentes en la zona, ¿sí? Pero ese no es obligatorio pues de línea base en la guía de POMCAS, porque acuérdense que los obligatorios son los de efecto. Y este sería de producto, número de pozos construidos.
Y entonces sale la batería de indicadores de seguimiento. Entonces se empieza a ejecutar o implementar el POMCA en los 10, 12 años que lleve en adelante la ejecución y la implementación de ese POMCA, que realmente recuerden que la implementación del POMCA es implementar esos programas, básicamente. Entonces, se hace esa implementación de esos programas y se va haciéndole seguimiento ¿a qué? Pues a esos indicadores, para crear esa hoja de vida que vimos ahorita de seguimiento y evaluación, donde se hace la fecha de corte, el resultado y los avances logrados. Esos avances logrados es la evaluación de los resultados, para saber si eso que estamos midiendo, con eso que estamos midiendo, ¿estamos logrando la meta o no? Listo. Esta es, digamos, el deber ser o el fin último de cualquier POMCA. Esto se puede adaptar a un estudio de impacto ambiental, esto se puede adaptar a cualquier proyecto que ustedes quieran emprender, ¿sí? Donde primero se hace un estado de referencia, después se diseñan los objetivos e indicadores, se le hace seguimiento a esos objetivos e indicadores y se evalúan los resultados. Ahí. Listo. Entonces, bueno, existen entonces diferentes, es que vamos a volver a otra cosa y hay otros tipos de indicadores, aunque realmente son lo mismo. Hay otros indicadores que son indicadores de presión, estado, impacto, respuesta. Esos son otro tipo de indicadores, pero realmente son muy similares a los que ya vimos. Entonces, los indicadores de presión son los indicadores de cómo se está afectando el recurso, ¿sí? Entonces son, por ejemplo, demanda de agua para consumo humano, ¿sí? Vertimientos. En el caso de, inclusive, pueden no ser variables antrópicas, o sea, no necesariamente son culpa del ser humano, como la variabilidad climática, pero son de presión, son indicadores de presión. Demanda de agua para actividades económicas, o sea, esta es la presión que se ejerce sobre el sistema. Entonces, digamos, es otra forma de ver el POMCA en cuanto a presión, estado, impacto, respuesta. La presión de demanda de agua para actividades económicas, vertimiento de aguas servidas para actividades económicas a corrientes hídricas. Hay otros como presión de la población o ampliación de la frontera productiva para zonas no aptas ambiental y económicamente. Los de estado. Entonces, los de estado es cómo está prácticamente como la línea base. ¿Cómo está el ambiente solo, sin esa presión? Entonces, demanda de agua para consumo humano respecto a la oferta hídrica. Tramos de corrientes hídricas contaminadas por vertimientos. Caudal. O sea, es el estado, relacionado con la presión. ¿Sí? Es decir, el ambiente, cómo responde a esa presión. Los de impacto se confunden mucho con los de estado, ¿sí? Es la consecuencia, el impacto es la consecuencia del estado. Es decir, por ejemplo, en la parte de tramos de corrientes hídricas contaminadas por vertimientos, esa parte de tramos de las corrientes hídricas contaminadas, el tramo está contaminado, ¿sí? ¿Por qué? Por vertimientos, ¿sí? Y el impacto es que se deteriora la calidad del agua,
En el caso de la variabilidad climática, entonces, el estado es variaciones de caudal y el impacto es que la oferta hídrica varía o hay una alteración de la biodiversidad acuática, ¿sí? Y los de respuesta, entonces, es cómo los habitantes se ven vulnerados, cómo los habitantes se responden a eso. Entonces, puede ser número de habitantes abastecidos por cuencas con plan de ordenación y manejo formulado y o en ejecución, número de tramos tratados para mejorar la calidad, identificar las variaciones regionales y locales para implementar planes de manejo prospectivos. Entonces, si vemos todo el POMCA con esta visión, todo está aquí, desde la causa, la consecuencia de la consecuencia, digámoslo así, y la respuesta. Entonces recuerden que la consecuencia 1, que es el estado, es el ambiente, cómo responde a la presión. Mientras que el impacto es la población, cómo responde a eso que se afectó del ambiente. ¿Sí? La población o la diversidad acuática, ¿sí? O el ambiente en general. Entonces, por ejemplo, por eso les digo, tramos contaminados es el estado, deterioro de la calidad del agua, el impacto. Sé que es un poquito enredado y por eso me estoy deteniendo. Pero ¿les queda claro? Hasta el momento bien, profe. Sí, profe. Listo. Cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. Entonces, por ejemplo, presión de la población. Hay muchos tipos de presión, ¿cierto? Entonces, eso es muy general. ¿Y cómo queda entonces? Estamos hablando de vegetación. Ah, bueno, entonces el estado es vegetación remanente, es decir, o en el caso podríamos pensar en presión como tala de bosques. Estado, vegetación remanente o fragmentación de cobertura. El impacto puede ser pérdida de áreas naturales o pérdida de biodiversidad o muerte de especies o desplazamiento de especies, ¿sí? O inclusive extinción de alguna especie en particular. ¿Y cuál es la respuesta? Porcentaje de conservación o programas de restauración o porcentaje de uso sostenible, bueno, sí, cualquiera de estos proyectos que puede formular el POMCA. Bueno, aquí volvemos a la hoja metodológica de indicadores. Entonces, esta hoja metodológica de indicadores hace referencia a la formulación de los indicadores, es decir, la hoja de vida de la formulación del indicador, o sea, la del diagnóstico, ¿sí? Entonces, ahí está el nombre y la sigla, el objetivo, la definición, la forma de medición, la fórmula, la forma de medición, la fórmula, las unidades y las observaciones. Si ven en el taller 2, yo no les puse a sacar todo esto, sino fue como un resumencito. Pero quería yo, más que todo, más que me mostraran la fórmula, es que me mostraran como una breve descripción de la metodología de levantamiento de esa información. ¿Sí? Que eso sí es como diferente, eso es como un híbrido ahí entre la forma de medición y la fórmula. ¿Sí? Pero los que lo hicieron así como está aquí, también está bien. Yo se los resumí un poquitico en la tabla que yo les pasé. Les pedí. A ver, ¿quién entró? Bueno. Entonces,
Esta es la estructura de seguimiento. Entonces recuerden, esta es la hoja de vida del indicador, de la creación del indicador, mientras que esta es la hoja de vida del seguimiento. Entonces, si ven, por ejemplo, aquí es diferente. Aquí no hablan de fecha de corte, sino que hablan de resultados, pero faltaría la fecha, por ejemplo. Entonces, hablan de frecuencia de medición, pero por ejemplo, está lo mismo, línea base, la meta, el objetivo y el resultado que se ha venido resolviendo. O sea, hay diferentes formas de responder a la línea base en cuanto a seguimiento, con base en los indicadores. Entonces, esta es otra forma de la hoja de vida de seguimiento, en seguimiento y evaluación del PONCA. Listo. De hecho, me imagino que esta es la que más han seguido los PONCAs, porque vean que es del Ministerio de Ambiente del 2013. Mientras que recuerden que la otra era del DNP 2007. Bueno. Y por último tenemos la síntesis en la fase de seguimiento y evaluación del PONCA. Esta diapositiva engloba todo lo que es el seguimiento y la evaluación del PONCA. Este es el fin último, mejor dicho, como de este curso. Y es, el seguimiento y la evaluación se hacen en simultánea con la ejecución del PONCA. Lo estamos viendo y lo hemos estado repitiendo mucho. La ejecución del PONCA es en la implementación de los proyectos y programas, ¿cierto? Recuerden. Y para poder hacer el seguimiento, tenemos que hacerle seguimiento a los indicadores, que son los indicadores que se plantearon en los programas en los programas y proyectos. Entonces, lógicamente, se hace en paralelo con la ejecución del PONCA. Constituye un proceso dinámico y permanente de retroalimentación del PONCA, es decir, todo el tiempo estamos retroalimentando la formulación. Puede que con los resultados estamos viendo que no vamos a lograr la meta y se puede replantear la meta, o se puede replantear el objetivo del PONCA, o se puede replantear algunas actividades para lograr esa meta, ¿sí? En el momento en que vemos que no se está alcanzando el resultado esperado. Cuenta con procedimientos sistemáticos de observación para comprobar la eficiencia y efectividad de los programas. ¿Cuáles son los procesos sistemáticos? Sí. Dime. Hay una compañera que está intentando ingresar porque se le cayó la red, que si la puede admitir, por favor. Ay, no escuché. No tengo a nadie en espera. Lady Camila dice, no. Vuelve. Dile que vuelva a intentar. Ya le dije, profe. Bueno, mientras tanto. Entonces, ya pude ingresar, profe, gracias. Ah, bueno, gracias. Listo. Entonces íbamos en, cuenta con procedimientos sistemáticos de observación para comprobar la eficiencia y efectividad de los programas, proyectos y acciones formuladas. ¿Cuáles son esos procedimientos sistemáticos de observación para comprobar la eficiencia y efectividad de los programas, proyectos y acciones formuladas? ¿Quién me puede decir? ¿Qué procedimientos sistemáticos de observación existen?
¿Nadie? ¿Cómo fue la pregunta? Procesos sistemáticos. Sí. Dice que la fase de seguimiento y evaluación del PONCA cuenta con procedimientos sistemáticos de observación para comprobar la eficiencia y la efectividad de los programas, proyectos y acciones formuladas. ¿Cuáles procedimientos sistemáticos de observación habla esta frase? ¿De cuáles está hablando esta frase? Creo que será de las metas y de los indicadores que existen dentro de los programas, los proyectos y las actividades. La evaluación. Casi, no. Es como que las tareas o actividades que tengo que hacer para poder determinar si sí estoy cumpliendo o no con eso que me proyecté. Entonces, por decir algo, yo dije que iba a recuperar el 50% de la zona ribereña. Entonces, yo cada mes tengo que ir a verificar, medir si cuánto recuperé de esa. Entonces, eso es como un procedimiento. Entonces es como un procedimiento sistemático, porque lo primero que voy a campo, luego levanto una información, realizo un informe y emito un concepto técnico. ¿Y eso cómo se llama? Una evaluación. No. La evaluación es al final del... ¿Seguimiento? No. El trabajo de campo. Seguimientos. Monitoreo. El monitoreo, exactamente. ¿Sí? Seguimiento, monitoreo y seguimiento. Sí, recuerden que son cosas diferentes, pero iguales. Pues, pero asociadas, interrelacionadas. Recuerden que el monitoreo es la observación. Recuerden, lo vimos en la primera clase. El monitoreo es la observación, ¿sí?, de alguna cosa para comprobar algo. El procedimiento sistemático es el monitoreo, y cuando lo hacemos de manera, pues el procedimiento sistemático de observación es el monitoreo y seguimiento, ¿sí? Cuando se vuelve sistemático es cuando hablamos ya de seguimiento. Recuerden. Entonces, la compañera que dijo seguimiento está bien. Quería que me dijeran monitoreo y seguimiento, porque la observación es el monitoreo y el procedimiento sistemático de observar es el seguimiento. ¿Listo? Recuerden de lo que estamos hablando en esta clase. Determina los logros y debilidades del proceso y, derivado de ello, identifica las medidas correctivas para alcanzar los resultados esperados. Entonces, en resumen comparamos con la meta nuestro resultado parcial y podemos determinar si se logró o no el objetivo. Es decir, si se está alcanzando la meta. Es decir, los resultados esperados. Listo. Entonces, en esto se resume todo este discurso de esta clase. ¿Sí? El seguimiento y la evaluación se efectúan de manera simultánea en la etapa de ejecución del PONCA. Constituye un proceso dinámico y permanente de retroalimentación del PONCA y cuenta con procedimientos sistemáticos de observación para comprobar la eficiencia y efectividad de los programas y proyectos y acciones formuladas, y determina los logros y debilidades del proceso, y derivado de ello, identifica las medidas correctivas para alcanzar los resultados esperados. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos en toda esta clase. Entonces, primero, aplicación de indicadores en el PONCA. ¿Cuándo aplicamos el indicador? ¿Cuándo aplicamos los indicadores en el PONCA? ¿Alguien me puede decir? Profe, los indicadores en la etapa de diagnóstico y en el seguimiento y evaluación. Exactamente. Entonces,
se aplican los indicadores en la línea base, es decir, en el diagnóstico, y después se crean unos que son de gestión en el seguimiento. Pero en este momento, en el 1, estamos hablando del diagnóstico y se crea la batería de indicadores. Después se hace una acción de seguimiento y evaluación. Aquí faltó el 2, pero ¿quién me puede decir qué es el 2 aquí? Miren que arriba es la aplicación de indicadores en línea base. Y el monitoreo. No, No. yo creo que va una fase primero que es la de prospectiva, que es la de consecución de cómo voy a llegar a esas acciones de seguimiento, qué quiero lograr, y eso normalmente se hace con las comunidades. Es Es como toda esa la fase de formulación. Formulación de los programas y proyectos. ¿Listo? Lo que tú dices está bien. Se hace con las comunidades, con la fase, en la etapa de prospectiva, es decir, a dónde quiero llegar, los escenarios deseados, se establecen con las comunidades y se establecen o se plantean los proyectos, es decir, la formulación y la implementación. Y de ahí en adelante, entonces, se implementa los proyectos y programas, es decir, se implementa el PONCA y se hacen las acciones de seguimiento y evaluación para evaluar eso que se implementó o que se está implementando en paralelo. Recuerden que es en forma simultánea. Entonces, la estructura y plataforma sobre el cual se registran las acciones de seguimiento y evaluación, que es la que yo les cuento que esa sí no es tan pública, que es donde se van alimentando los resultados, la verificación de la efectividad y la eficacia de los programas y proyectos, medidas establecidas en el PONCA, que es lo de la fase de seguimiento y evaluación, y realmente el producto es los resultados de seguimiento y evaluación obtenidos, ¿sí? El cuarto es la difusión de los resultados, pues ¿a quiénes? Pues la socialización a las comunidades, a los actores de la cuenca, al consejo de cuenca, a las corporaciones, donde hay un informe de ejecución de las metas. Y por último, la sistematización de experiencias y acciones correctivas, que es la retroalimentación, ¿sí?, de las lecciones aprendidas y el plan de mejoramiento para una fase posterior de PONCA, para actualización del PONCA, puede ser, porque recuerden que los PONCA tienen una vigencia a mediano plazo. Entonces, de ahí en adelante se hacen acciones correctivas o de mejoramiento para pues obviamente mejorar las acciones, los proyectos planteados. Listo. Entonces ya estos simplemente son unos ejemplos de indicadores de línea base del PONCA, que ustedes entonces me los van a mostrar ahorita. Entonces aquí están para que sepan, tanto de la parte de hidrología, de suelos, de gestión del riesgo, de cobertura de la tierra, de ecosistemas estratégicos o de la parte social. Listo. Entonces, entendido hasta allí, o bueno, hasta allí no, ya les di toda la parte del curso. ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran realizarme? Profe, una preguntita, ¿tú estás grabando la clase? Es que llegué tarde y pues me perdí de gran parte. Sí, estoy grabando la clase y después la subo y se las envío, el link se los envío. Vale, Yo no la subo a mi problema. canal y se las envío. ¿Alguna pregunta? Bueno, profe, pregunta como tal, ¿no? O sea, más que todo, como usted identifica que hoy es la última clase, pues por lo menos me anticipo a agradecerle por ayudarnos a mejorar un poco lo que hacíamos en la parte de seguimiento y de monitoreo y seguimiento, y pues bueno, de pronto la molestaremos después
Claro que porque sí. realmente esto es un tema que es continuo y como usted lo decía, que es sistemático para todos los procesos en cualquier CAR que haya o exista, o otras dependencias que manejen el medio ambiente. Sí, inclusive como les digo, sirve para cualquier proyecto que ustedes tengan. Proyecto personal, económico, laboral, sirve para cualquier cosa. Listo. Y sí, a la orden y muchas gracias por el comentario. Ok, profe. ¿Algún otro comentario? No, profe, pues lo que, digamos, de mi parte, pues lo que ya le había, digamos, expresado y es que, digamos, a raíz de podernos enfrentar, digamos, a estos ejercicios, se obtiene un aprendizaje. Entonces, como dice el compañero Edwin, pues, es de agradecimiento, de verdad. Muchas gracias a ustedes por la paciencia, por la comprensión y por permitirme como pues por responder a lo que quería manifestarles y entregarles. Entonces no sé si quieren exponer de una vez o nos tomamos un recesito pequeñito de 10 minuticos para las exposiciones. Sí, profe, sería espectacular ahí porque estamos con el estómago que nos está ardiendo. Listo. Entonces les voy a dar unos 10 minuticos para que ya se organicen, se pongan de acuerdo un poquito como en cómo van a exponer. No tengo orden de preferencia, así que ustedes verán cómo quieren exponer. No tienen que exponer todos, pero la nota sí se la llevan todos. Entonces, si quieren, les doy esos 10 minuticos para que tomen algo y se preparen para las exposiciones. Recuerden que son 20 minutos cada uno, son 4 temas, entonces son 80 minutos, es decir, hora y media. Entonces, súper bueno porque terminaríamos entonces a las 9 de la noche. Entonces, listo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Listo. Sí, profe. Entonces voy a dejar en pausa la grabación y ahorita, pero el canal sigue abierto. Entonces, a las 40, son 12 minutos, a las 40 volvemos. ¿Listo? Adiós, adiós.